Bueno, en este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que hemos ido hablando en los anteriores ejercicios, sobre frecuencias, sobre los aspectos, para dar un poco ideas de personajes famosos que vamos a empezar incluso pues el siglo sexto antes de Cristo, incluso antes, ¿no? Después con la estrella de Belén y creo que os va a interesar bastante, ¿no? Sobre todo. Y, en fin, no quiero robar más el tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla, José Luis, y Ujú. a ver, ahora todo tuyo. Hola, pues bueno, aquí tenéis un tema que como teníamos que desarrollar algo siguiendo la secuencia de días anteriores, pues tenía aquí un PowerPoint que está extraído de un artículo que publicamos en Spica. Se llama Personajes para cambiar el mundo en las próximas décadas. La importancia de las conjunciones y stelliums en los horóscopos personales. Curiosamente, como estamos la semana que viene, ya es Navidad. Y ya sabéis que la Navidad pues, se celebra por lo que se celebran unas fechas que Cristo no nació en esa época, Jesús de Nazaret. Vamos a trabajar el asunto de la estrella de Belén, la importancia de las conjunciones y acumulaciones planetarias importantes que son lo que dan los personajes extraordinarios. Y como os decía aquí, Juan, bueno, esto lo podríamos pasar. Este es el cielo del año 82 que se produce la concentración planetaria de los lentos más intensa desde que Colón viaja a América, es decir, desde finales del siglo XV. Un poquito más adelante se nos dio esta configuración en el año 89, fijaros que aquí es cuando cae el muro de Berlín y poco tiempo después se descompone la URSS, con un stellium de Saturno, Urano, Neptuno en Capricornio opuesto a Júpiter en Cáncer. Que Barbol, como había una configuración parecida en el momento de la égira, en el momento de la huida del profeta Mahoma en el año 622, Barbol se atrevió aquí a decir, a pronosticar un despertar del Islam, como así ha sido, efectivamente, en torno a esta configuración. La importancia de las conjunciones la hemos comentado en torno al pensamiento de Demetrio Santos, que no es más que la actualización de la astrología tradicional adaptada al siglo XX. Lo que os comentaba Juan un poco antes, en el año menos 574, es decir, en el siglo VI antes de Cristo, hay una serie de personajes que son, si no coetáneos, casi coetáneos, que viven en la misma época. Se trata de Pitágoras, Confucio, Buda, Zaratustra, el segundo Isaías. Es decir, aquí hay todo un cambio desde un pensamiento mágico hacia el pensamiento racional. Y aparecen grandes profetas, que aquí tenéis el origen del budismo, Pitágoras y la ciencia griega que es trasplantada de Babilonia, pero bueno, Confucio en China, Zaratustra en Persia, segundo Isaías entre los judíos. Fijaros en estos años. Y hay que pensar, salvo Júpiter que va más rápido, Urano, Neptuno y Plutón coinciden los tres en el signo de Tauro. Fijaos que desde esta época, desde hace 2600 años, no se ha vuelto a repetir la conjunción de estos tres planetas en ningún signo. No recuerdo ahora cuándo tardará en producirse una nueva, pero creo que aún nos falta. Por tanto, esto da pie, ahora que estamos en Navidad, vuelvo a decirlo, al mito de la estrella de Belén, que bueno, es un mito en el trasunto de que lo recogen los evangelios, de que unos magos ven una estrella, buscan al niño. Hemos hablado en sesiones anteriores, creo que ya saqué, esto es como trata Demetrio Santos, el asunto de la estrella de Belén, una conjunción en Piscis. Pero fijaros que estaban en el año 7 antes de Cristo, perdón, en el -7, que no es lo mismo, estaban
Júpiter, Urano y Saturno en Piscis. Escoge Demetrio la figura de que pasan las luminarias, tanto el Sol como la Luna, por el stellium, porque entonces tiene la máxima fuerza. Incluso se encuentra aquí que el stellium está opuesto a la conjunción Marte y Plutón. Y efectivamente, si progresamos el ascendente en el C60, vemos que a los 33 años hace la oposición a Marte-Plutón, que es cuando muere en la cruz. Lo importante es que nos fijemos en la importancia de la conjunción del stellium y que cuando pasan por ahí el Sol y la Luna, los planetas reciben la máxima fuerza. Aquí Demetrio nos recuerda que de esto hablan Macrobio y otros autores. Esta es la doctrina también del Gran Año. Se habla de todos los planetas en el cero Aries, pero cero Aries no se han producido jamás ese hecho. Ni el mundo fue creado con todos los planetas en cero Aries como supusieron los teólogos en la Edad Media y otras épocas. Y dice aquí Demetrio en las investigaciones, por la misma razón será la agrupación o rostro más sencillo de interpretar, una gran conjunción. Sabido es, por quienes lo practican, la dificultad que entraña la interpretación de aspectos menores en la práctica astrológica, de la gente que somos gente corriente, y la de aquellos horóscopos que carecen de aspectos exactos. Esto es importante. Demetrio insistía que cuando un aspecto es muy exacto, es una rareza, es mucho más infrecuente, y por tanto señala también al personaje que va a dejar huella. Antes comentábamos off the record con Juan que no tenemos que caer en el determinismo. Se tiene, es decir, un cielo es importante, pero tienen que darse unas condiciones terrestres de país, de condición social, de familia, etcétera, para que un individuo de estos pueda destacar. Con aspectos poco exactos, dice, entonces el individuo es poco definido y la predicción e interpretación muy difícil. En cambio, en una conjunción, todos los datos de cada planeta que intervienen se suman, ya que cada uno posee todos sus armónicos en dicho punto. ¿Veis lo importante que es considerar que el planeta no va solo, sino con todos los armónicos que lleva alrededor, como cualquier onda? Ahí lo tienes, sí. Este es el horóscopo de Franco, muy bien conocido por Demetrio, estudiado grado a grado por él, sobre base de partida de nacimiento. Fijaros que nace con Neptuno, Plutón y le da la fuerza a la Luna y en oposición el Sol. El personaje nos podrá caer mejor, nos podrá caer peor. Fue lo que fue y desde luego jugó un papel decisivo en la historia de España. Aquí veis por la exactitud de los aspectos y los planetas implicados, los picos en astrodinas en el ciclo de 60 años. Y aquí, cuando pasa por Marte, la primera vez, cuando el ciclo al progresar el ascendente pasa por Marte, la primera vez es herido de guerra en Marruecos con riesgo de la muerte, y la segunda vez es cuando en el año 75, en el mes de octubre, le hacen la cirugía y no había nada que hacer y lo lleva a la muerte. También en los individuos, seguimos con Demetrio Santos, también en los individuos ocurría lo mismo. Es decir, los grandes aspectos tipo Franco serán totalitarios, con evoluciones súbitas, repentinas, totales. Esto está sacado de su diario. Mirad, aquí está la fecha, 24 de diciembre del 65. Aquel cuyo horóscopo presente puntos críticos bien definidos y fuertes, tendrá dividida su vida en periodos bien definidos, es decir, con un antes y un después muy claros. Y por tanto, con resonancia exacta sobre cierto periodo. Aquí se verán muy bien las cuadraturas y oposiciones del C60, periodos de 14 años y medio, de 29, que al fin y al cabo están relacionados con Saturno, que es la base del C60.
evolucionará en cada uno de ellos como si fuera un microconjunto, salvando todos los estadios evolutivos en más corto tiempo y con intensidades elevadas. Esto mismo hará que el individuo sea más aislado del medio ambiente, se independiza de alguna manera, al cual hace plegarse a sí, somete al ambiente y no el ambiente somete al individuo. Y por ello se convierte en ególatra. Estoy pensando en alguien actual. Caso de que pueda llevarlo a cabo. Será por ello unitario o totalitario. Será una referencia del universo a sí mismo, es decir, será un espejo de lo que fue el cielo en el momento de nacer. Será imagen y semejanza del cosmos, siendo por ello punto de referencia en espacio y tiempo. Seres extraordinarios en general. Esto está escrito el 25 de diciembre del 66. Estos son ejemplos que gustaba Demetrio de poner. Este es el fundador del Opus Dei, que creo que en días anteriores lo hemos citado. Un stellium en Capricornio. Que igual yo en plan humorístico dije, quien quiera saber qué es el signo de Capricornio, Sí, sí, contemple el Opus Dei y lo que significa. sí, sí, sí. Fijaros que tanto Franco nos caiga de simpático o antipático. Es igual. Nace con la conjunción importante, rara, porque pasan ambos luminares por ella, aquí de luna llena, en Escrivá de Balaguer es la luna nueva la que pasa por el stellium, y aquí ya podemos empezar a hacer de Reyes Magos y buscar los futuros líderes, los personajes que pueden cambiar el mundo en pocos años vista. Vamos a razonar un poco sobre ello. Mirad, yo os he seleccionado del Stellium en Capricornio del año 89, recuerdo que aquí cayó el muro de Berlín, pues mirad, ¿veis? Urano, Neptuno, Saturno, por supuesto Mercurio, que está cerca siempre del Sol, opuestos a Júpiter, una configuración, un cielo muy potente. He ajustado en el momento que se produjo la luna, bueno, no están los luminares exactamente en la Sicigia, está la luna a punto de llegar al Sol, pero en fin, sobre este rato, en este día tuvieron que nacer en diferentes partes del mundo personas que pueden ser decisivas en el destino de la humanidad. He señalado la conjunción de los luminares y también la oposición. La oposición se produjo pues ya en el año 90, en el 10 de enero aproximadamente. Veréis, la Luna y el Sol no están en el mismo grado, pero nos hacen el énfasis en el eje Cáncer-Capricornio en ambos casos. He sacado los armónicos y veréis que aquí domina el armónico 2, mirad aquí, es el de más astrodinas, con un buen armónico 1, es el que va a continuación. Aquí el armónico 1 es menos importante, pero aquí me tapa el armónico 2 y el armónico 4. Mirad, aquí dominan la oposición y las cuadraturas. O sea, sujetos polarizados y desde luego resistentes, porque las cuadraturas hay que resistirlas. Bueno, enseguida le dejamos a Juan, que tiene una gran experiencia en consulta. Pasaremos a algún tema de interpretación. Estos personajes nacidos en la bisagra de los años 89-90 van a tener el tránsito de Urano al Urano radical entre finales del 33 y el 34. Aquí suelen verse culminación de realizaciones personales. Es muy interesante lo que Richard Tarnas expone en Cosmos y Psique respecto a este tránsito
en los casos de Newton, Ptolomeo y otros autores que publican la obra que los define justo a esta edad. Otra parte importante es que cuando el C60 pase por la casa 10, la casa en la que uno se exterioriza al exterior como persona que incide sobre el mundo, lo tendrán entre el año 32 y 37. Y yo he añadido aquí, por mi cuenta, será entonces cuando el mundo tendrá buen conocimiento de ellos, cuando levantarán pareceres muy diversos y arrastrarán a sus coetáneos a la cabeza de la ola que el destino nos tiene reservado. Es cierto que en astrología mundial trabajamos siempre con aspectos, con direcciones del C800, etcétera. Pero quienes llevan a cabo esas transformaciones son lideradas por sujetos de este tipo. Juan, ¿qué dirías tú de esta gente? Bueno, ¿Tú que tienes experiencia en consulta? sí, lo que pasa que en consulta yo, en fin, como en mi trabajo de psicoanálisis acompaño a la gente, pero antes eso lo sabe todo, la gente que en consulta y mis alumnos, ¿no? Yo nunca empiezo una consulta si no he comprobado la hora de nacimiento, comprobado y ajustado la hora de nacimiento. Antes de que empezáramos te puse el ejemplo de la ponencia que di en el año 2011 en Barcelona Ujú. sobre la carta de Gandhi, el ajuste de la carta de Gandhi. Cuando empecé a trabajar sobre ello, por lo menos encontré 7 horas diferentes de grandes astrólogos famosos y tal, que daban 7 horas diferentes, con lo cual eso no es trabajable, en mi opinión. O sea, yo nunca trabajaré en un personaje famoso que no sé quién ha ajustado su carta o la he ajustado yo. Porque, ya te digo, 7 personas diferentes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, en fin, no, son 7 personas diferentes, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante estos nuevos magos de los niños del futuro. En cualquier caso, no sé si estos se les llaman de esa época los niños índigo. No sé si son estos de esta época o más tarde, 96, 90, sí, del 96, ¿no? O del 96 al 106. Niños índigo, bueno, tipo modas New Age, ¿no? Porque la gente se entusiasma mucho con estas cosas, pero hay que profundizar para desvelar lo que hay de superficial, ¿no? Niños especiales. Con lo cual, en mi opinión, ¿no? O sea, cuando tienes, por ejemplo, un caso, ¿no? Decís, mira, este niño, ¿qué tal? Muy bien, pero entonces, en mi opinión, hay que hacer, esto es lo que vemos en el ciego, pero en la tierra, pues es herencia genética, herencia cultural. O sea, ese niño, ¿en qué entorno ha nacido? No sé, por ejemplo, en la cultura latina, el entorno machista y depredador de todo lo que no sea el machito ibérico, ¿no? Lo digo con todo el desprecio del mundo, porque en fin, bueno, yo fui educado así y además mi hijo también, ¿no? O sea, mis hijos. Ah, Mi padre solía decir que a la mujer hay que respetarla, nunca dominarla ni ninguna de esas tonterías, ¿no? Y yo he nacido así, o sea, quiero decir, en mi cultura, no sé si ha sido mi cultura, pero mi nacimiento, y bueno, mi padre fregaba los platos, compartía con mi madre estas historias, ¿no? Con lo cual, esto es interesante ver en dónde ha nacido esa persona, con qué cultura ha tenido que sobrevivir. Pues claro, imaginaos un niño de 3 4 años, yo empiezo siempre por ahí, ¿no? A los 3 4 5 años, ¿qué ocurrió ahí? Yo tuve un evento clave en mi vida, un accidente que probablemente pues no fue tal, sino que, en fin, no quiero entrar en más detalles,
Pero, por cierto, la clase de progresiones del día 23 se hace mis progresiones y mi revolución solar, que es mi cumpleaños, precisamente el día 23 a las 11:10 de la noche. Am, para mí hay que profundizar muchísimo más y sobre todo cuando vas profundizando te das cuenta de lo poco que sabemos. Y esto un poco es el espíritu de los cuánticos del siglo pasado. Eh, es yéndonos, allende los confines de la física, es decir, entrando en la metafísica. Tenemos aquello del principio de indeterminación y, bueno, y la controversia con Einstein de que Dios no juega a los dados, etcétera, ¿no? Pero es que en esos niveles, mm, como también se postula con lo de la materia oscura, que solamente podemos conocer el 4% del universo, en esos niveles no tenemos, o sea, hemos de reconocer nuestra ignorancia. Ignorancia con Sócrates, ¿no? Que era el hombre más sabio del mundo y como prueba de eso decía que no sabía nada. Como prueba de que realmente no tenemos ni idea, ¿no? Porque cuando profundizas en estas cosas, no hay, en mi opinión, esa es mi manera de hacer la consulta, es acompañar. En el sentido de que, como decías tú antes, ¿no? Claro, yo tengo la ventaja al psicólogo tradicional de que sea astrología y entonces puedo ver a ver qué papel tuvo el papá, la mamá, los hermanos, la casa 2 que es tan importante porque es lo que uno necesitó y necesita, no lo que tienes, lo que uno necesitó. Y si tomas ese pulso de lo que tú necesitaste, por ejemplo, un niño de 3 4 años no solamente es el biberón, sino es la atención, es sentirse admirado. Estas palabras de Vicente Lupo, ¿no? Lo que quiere un niño que necesita es sentirse admirado. Es decir, oh, estás aquí, qué bueno que hayas nacido, ¿no? O sea, hacerle sentir bien, cosa que en la mayoría de los niños, como sabemos todos, y este es el origen del trabajo del psicoanálisis, no ha sido así. Entonces, para mí el personaje famoso a mí me intriga muchísimo. Hay algunos personajes que los he estudiado. Einstein, por ejemplo, ¿no? Que hasta los 6 años no habló, porque no le interesaba nada, no era un personaje muy. Pero claro, también tuvo que rectificar la hora de su nacimiento y hacer. Entonces, sí, cuando vemos la carta, porque la carta es muy rica, es tremendamente rica en cuanto a aspectos y regencias, sobre todo, ¿no? La regencia te explica el por qué este planeta se comporta como se comporta, y entonces eso te permite integrar toda la carta, toda. Hacemos un juego en mis clases. A ver, dime un grado. El 25 de Tauro. Oh, pero aquí no hay planetas ni nada. No te preocupes. 25 de Tauro regido por Venus. ¿Dónde está Venus? En tal sitio. Este Venus, ¿qué aspectos hace? Tú. Y tienes toda la carta. Y para mí es esto el tema, ¿no? Porque para mí es. Y esto de los magos del futuro, de los niños del futuro, es muy estimulante. Pero una de las, yo tuve el privilegio de que tuve uno de los grandes maestros que podía yo haber tenido, que era Emilio Salas, ¿no? Una vez hicimos un ejercicio de plantear una carta, eso es por geometría, se puede hacer, ¿no? Una carta exactamente la de Hitler, pero nacido en Camerún o centro de África, ¿no? O sea, con la misa, pero claro, nacido donde, en una cultura en la que ese personaje, por muy fiero y paranoico que fuera, no podía desencadenar una Segunda Guerra Mundial. Es decir, el personaje, ¿dónde nace? Como decíamos antes, ¿dónde nace? ¿En qué entorno? Y el desarrollo familiar. Es decir, has tenido una madre tal, un padre cual, los hermanos, etcétera.
cuáles han sido tus carencias, que finalmente nuestra vida se dirige a golpe de carencias, ¿no? Básicamente eso es lo que... Y este sería muy interesante estudiar, yo recuerdo este ejemplo de los niños índigo, ¿no? Que me lo decíamos, bueno, mi cuarto hijo nació en 2006 y era un niño especial, cuando, vamos, era un chaval increíble, ¿no? Yo le miraba, o sea, me miraba y no hablábamos, ¿no? O sea, era una comunicación mental puramente, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿qué ves detrás? Porque me miraba, pero me miraba atrás, dos ojos negros muy profundos, ¿no? Claro, no me respondió, yo no sabía entender lo que me decía, pero yo simplemente le lanzaba eso. Por eso preguntaba de los niños índigo, pero bueno, es una anécdota, pero sería muy interesante esta generación del 89, 99, sí, o 90, ¿no? Esa época. Y sobre todo para esto sirve el astromundial, ¿no? El astromundial no tienes en cuenta, las casas son simplemente anecdóticas, ¿no? Porque claro, este niño, ¿a qué hora ha nacido? ¿Y qué hora? ¿Y esta hora es correcta o no es correcta? Porque hablábamos del horóscopo de Franco, pero por el certificado de nacimiento, pero yo nunca hago caso del certificado de nacimiento. Es una orientación. A las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana, pero 10 y 4 minutos, porque sabéis, ¿no? Por 2 o 3 minutos os cambia el eje meridiano y os cambia la carta. O el eje frontal. O sea, ¿qué decías, José Luis? Bueno, esto bien. Da gusto que cuando alguien escucha lo que piensa como tú, ya tenemos cierta edad, cierta experiencia, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que más he hecho en falta en la astrología actual es el no examinar los primeros años de vida del nacido, lo que decías tú de la casa 2. Y esto me ha recordado pues algunos personajes que tuvieran, has empezado por Hitler, fue un individuo muy maltratado en su infancia, con unas carencias afectivas tremendas, pero es lo mismo que le pasó a Stalin, es lo mismo que le pasó a Mao Zedong, eh, en fin, y eso es determinante. Lenin ya no fue, la infancia fue feliz, pero después le ahorcaron a un hermano de una manera muy injusta. Y eso no solamente determinó el resto de su vida, sino que sin él no se hubiese producido la Revolución Rusa y si no se hubiese producido la Revolución en Rusia, el devenir del mundo hubiese sido muy diferente del que hemos conocido. O sea que hechos puntuales en personajes puntuales pueden determinarnos la historia. Un efecto gatillo así muy, muy espectacular, pero yo, de todas maneras, Juan, diría que esta gente con este stellium en Capricornio serán gente muy rocosa, serán como un tren que no se puede salir del carril a menos que descarrile, que no habrá manera de torcerles la voluntad para nada. Es que Capricornio, es mucho Capricornio esto, ¿eh? Y yo Y, solamente tengo el sol en Capricornio. y si según alguien con, pongamos que, que estos son horóscopos reales, Sí, pues afecta la casa 4 y la casa 10. Aquí habría un conflicto entre lo que es la nacionalidad, digamos, y que estarían muy apegados a su hogar, a la nación, o también podrían negarlo y negar la patria y no sé por dónde podrían romper, porque fijaros el armónico 2 lo potente que lo tiene. Es ah, dominante en sí, ambos. sí, cierto, wow. Uf, esta oposición 4-10, ¿no? Mm, Ujú. wow, caray. Claro, entonces
Y luego esta gente, yo esto lo planteé hace años en alguna red social, creo, y alguien contestó que conocía, nacido por estas fechas, creo, no sé si era en diciembre o en enero, pero era con estas condiciones, un portugués que ya le habían trasplantado el corazón, siendo muy joven. Y claro, es que al pasar, pongáis el C60, pongáis el C72, el 84, es decir, al progresar el ascendente, aquí entre los 15 y los 18 años, la crisis que han tenido que pasar es muy fuerte, una crisis tras otra, de tipo solar, tipo lunar. Sí. Estando Urano, tiene que ser gente que tiende a romper con el pasado. Sí, Luego, este Neptuno les da una cierta grado de iluminación. El otro día, en Spica sale un artículo mío sobre la conjunción Saturno-Neptuno próximamente. Y he recordado que en el año 1848 se produjo una conjunción Saturno-Neptuno, si no recuerdo mal, y que es cuando aparecen los fenómenos del espiritismo en Estados Unidos, no en Europa. Sin embargo, la gran explosión del espiritismo en el mundo en el siglo XIX se produce en Francia, con Allan Kardec. ¿Cómo llegó toda la doctrina espírita y el interés por los fenómenos desde Estados Unidos a Francia o a Europa? Pues curiosísimamente a través de los periódicos socialistas, publicaciones de carácter socialista, neptunianos, porque en esa época se pensaba que la reencarnación, es decir, puesto que una vida no nos da para hacernos mucho mejores, que es la única manera de revolucionar la sociedad, no hacer la revolución social, sino hacer no se puede hacer la revolución social sin la revolución individual. Y eso en una vida era muy corto espacio de tiempo para superarnos como tales. De ahí que, bueno, es decir, esto yo lo aprendí de René Guénon en hombre. una obra que se titula El error del espiritismo y cuenta todo esto. Y luego si vais a una serie de espiritistas o de socialistas, por ejemplo, estoy pensando en León Rivail, incluso, el- ¿cuál fue el autor del Sherlock Holmes? Ahora no me acuerdo el nombre. Esta gente, el espiritismo fue una explosión. Madame Curie acudía a las sesiones de espiritistas para tratar de hablar con su marido que había fallecido, pero también a ver si tenían algo que ver con la radiactividad que ella estudiaba. Y ahí también estuvo Flammarion, que Como yo. pronunció el discurso en el entierro de Allan Kardec. Ahí estuvo William Crookes, el descubridor de los rayos catódicos, que también encontró los electrones buscando fantasmas y fotografiar fantasmas. Lo digo porque lo que decíamos antes, los arquetipos son muy elásticos Sí, sí. y la interpretación nunca puede ser rígida. Ahora, aquí lo que tenemos es, con tanto planeta en Capricornio, realza lo que es el signo. Si queréis seguimos haciendo de Reyes Magos y buscamos Sí, pues por favor. será nuestra particular celebración de la Navidad, buscar Sí. niños especiales. Aquí tenéis el año 90, un tiempo después, esto ya es el mes de julio. Ahora el Sol se ha venido, es decir, así como antes, el Sol estuvo en Capricornio, estos planetas son mucho más lentos. 6 meses después, quien pasa ahora en oposición es el Sol. Mm. Entonces yo aquí he levantado un horóscopo hipotético para la luna llena con este mismo eje y para la luna nueva. Estos podríamos verlos, el tránsito de Urano retrógrado, perdón, el tránsito de Urano al radical
se produciría sobre el año 34, pues de aquí a 9, 10 años, y el C60 pasaría por la casa 10 cuando el individuo ya está en lo alto, culmina como el Sol, es cuando está más visible, todo el significado de lo que es la casa 10, los veríamos entre el año 32 y 37 aproximadamente. Pues muy más o menos como los anteriores. Aquí ya cambian los ascendentes, cambian los regentes, pero de nuevo, para que hacer coincidir las efigias con el stellium, vuelven a estar muy ocupados en uno el eje 4, 10, y en el otro ya se nos va casi al 5, pero vamos, aquí depende de la hora que pongamos. Fijaos que no he calculado las efigies exactas. Aquí tenemos una flexibilidad que naturalmente, según quién sea el regente, pues nos va a cambiar los años de que se produzcan los hechos. Los armónicos ya no son tan decisivos como antes. Aquí me da, hombre, aquí da dominante el armónico 8. Importancia de las ecuaciones fundamentales. El armónico 8, como familia que es de la cuadratura y de la oposición, resuenan en el, en el plano 2, en el armónico 2. Por tanto, aún tendría hechos físicos. En cambio, en estos otros, domina la cuadratura y seguido del armónico 2. Es decir, el armónico 4 es dominante aquí, seguido del armónico 2. Siguen siendo individuos, estos no tanto. Semicuadraturas, pues es naturaleza de la cuadratura, pero más suaves, menos evidentes, más llevaderas. Que aquí, que es la cuadratura, estos individuos serían mucho más críticos, van a sufrir más y no sabemos cómo van a salir de estas crisis, porque es lo que nos decía Demetrio antes. Este tipo de gente, después de la crisis, hay un gran cambio, hay un antes y un después. Y el después hay un grado de determinación, como decía Juan, enorme. No sabemos cómo va a responder el individuo. Muchos niños nacerán con estos horóscopos. Son horóscopos con una gran tensión, con crisis muy fuertes. Algunos sucumbirán y se traumatizarán y llevarán una vida que, como enseña el psicoanálisis, que de esto Juan tiene experiencia porque lo ha trabajado, hacen el mecanismo de repetición. Repiten siempre el mismo error. En cambio, habrá individuos que por la libertad de elección que tenemos todos, habrán superado las crisis, se habrán crecido sobre ellas y pasarán a ser los líderes, pasarán a ser no dominados por el ambiente, sino que son ellos los que dominarán el ambiente, tipo Franco, por ejemplo. No vamos lo que no sabemos es qué tipo de dominio van a ejercer, para bien, para mal. ¿Quieres añadir algo, Juan? No, no, que va, todo totalmente de acuerdo. Bueno, el resto de la exposición es seguir en esta línea, es decir, buscar. Aquí nos vamos al año 92, aquí ya solo se nos quedan Urano y Neptuno en Capricornio, Saturno ha pasado a Acuario, y es buscar aquí. Yo resalto para ver cuándo vamos a conocerlos, he resaltado en todos los casos el Urano en tránsito al radical, que se produce sobre los 41, 42 años de vida. Y luego el vector del C60 por la casa 10. Estos, pues ya un poco más adelante. Parecen cielos más inocentes, ¿verdad? Que tal vez que los anteriores, pero fijaros aquí qué concentración planetaria que hay. Muy inocente, sí. Por Ostras. tanto, es decir, una crisis tras Wow. otra, es decir, no has salido de una crisis que te encuentras con otra. O sea, individuos que van a tener una vida a superar muchos problemas. Fijaros cómo domina en ellos el armónico 1.
Y sería interesante, tal vez, no sé, esto ya es herramienta de investigación. ¿Hacia dónde apunta el lóbulo? Aquí apunta entre Sagitario y Capricornio, más bien hacia Sagitario. más bien, sí. ¿Veis aquí? Sí, sí. Estos son los del año 94. Fijad que el año 94, me acuerdo muy bien, fue un año de una gran sequía en el este ibérico. Porque estas alteraciones, o sea, estamos hablando de horóscopos personales, pero yo, como yo me dedico básicamente a la astrometeorología, recuerdo muy bien esta época. En enero del 94 estaban florecidos buena parte de los almendros de este país. Así como llovió mucho en el este ibérico por continuados vientos de poniente, todo el este y el sur sufrió una sequía tremenda y unas temperaturas excepcionalmente altas. Yo recuerdo que ya en diciembre del 93 había almendros en flor en tierras altas. Recuerdo ver un albaricoquero de mi huerto el día de Reyes en flor, el día 6 de enero. Y recuerdo que las almendras vinieron con un mes de adelanto y para finales de septiembre no quedaban uvas en las cepas de ningún lugar de España. Fue una cosecha adelantadísima. Y ese año yo comí plátanos de un pueblo que hay en Tarragona, ya en los puertos, a unos, estar a unos 500 metros de altura, comer plátanos, una bananera que estaba allí de adorno, pues pudimos comer plátanos. O sea, hubo una alteración climática seria. Y interpreto yo principio de analogía con un año tan extraordinariamente raro, inusual climáticamente, tuvieron que nacer niños que también van a tener un papel importante en el desarrollo de la historia de los próximos años. Aquí he añadido alguna cosa que creo que esto lo publicamos en la revista en Spica y a redactar esto me ayudó Claudio Canistra, que tiene también experiencia en interpretación cotidiana. El énfasis en tierra vuelve a ser nuevamente contundente, como lo serán los individuos nacidos con estos cielos. Fijaros, 7 planetas en Capricornio. ¿Quién tiene 7 planetas en Capricornio? Ni siquiera el fundador del Opus Dei. O sea, cuando los conozcamos, nos vamos a enterar de lo que es el signo de Capricornio. Salir Y corriendo. esto es lo que viene aquí, es pura especulación, pero quien tenga años para conocerlos podrá comprobarlo. Realistas, anclados al suelo, prácticos, ajenos al idealismo, a las filosofías y a la especulación de todo tipo, en el mejor de los casos. Pero aquí la presencia de Marte en el stellium maleficia todo el grupo. Significa individuos autoritarios, extremistas, ególatras, desequilibrados, agresivos, a individuos que se rebelan contra toda norma, institución, ley u orden establecido, a auténticos revolucionarios de guillotina, soflama y antorcha incendiaria de las propiedades y vidas ajenas. Bueno, no sé qué os parecerá, pero Caray, me está recordando esto a Monseñor Escriba de Balaguer, que fue a visitar a unas monjas y porque había unos cuadros que no estaban muy bien verticales, muy bien cuadrados con la geometría de la pared, empezó a romper allí todo, las monjas escandalizadas, y vamos, hizo un destrozo en aquella sala, según cuentan, ¿eh? Yo no lo he visto. Por si esto fuera poco, Saturno en cuadratura a Plutón aumenta el carácter duro y rocoso de estos individuos.
Bueno, y en fin, aquí, después yo os pongo aquí de nuevo el tránsito de Urano al radical sobre el año 38, el paso del C60 por casa 10, etcétera. Eso si queréis hacéis un pantallazo para... Este gráfico es insólito. Yo no Caray. sabría cómo interpretar esto, porque domina el armónico 10, pero seguido del 1. El armónico 10 está muy alejado del fundamental, no sabría yo explicar aquí qué podría ser. Ahora, el 1 está muy cerca. En Astrodinas tiene aquí 6,33, 6,14. Es decir, también la conjunción se evidencia en el recuento de intensidad de los armónicos. En fin, aquí tenéis la especulación para los que nacieron el año 97, año también con características climáticas. Aquí vino el segundo niño más fuerte del siglo. Prácticamente todos los años que estoy diciendo tuvieron alteraciones climáticas serias, lo cual concuerda con lo que estamos diciendo. Es decir, si el ambiente estuvo trastornado, los niños que nazcan con estos cielos no serán individuos cualesquiera. Fijaros aquí, este grupo, las cuadraturas que hace, nada menos que a Marte y a Saturno, que están en oposición, pues partil, uno Libra, uno Aries. Caray. Wow. Y Wow. mirad aquí, la importancia de las cuadraturas domina el armónico 4. Veis aquí 4 lóbulos, 1, 2, 3, 4 en rojo, y sigue el armónico 1 a continuación, que apunta naturalmente a Capricornio. Vamos a tener una ración de Capricornio en los próximos años que nos van a llevar más rectos que una vela. Aquí tenéis los del 2000. Pues, por ejemplo, estoy recordando, hablando de alteraciones climáticas, en Sevilla tuvieron el abril más lluvioso en 50 años, por ejemplo. Pues aquí también habrá buenos. Mirad, mirad, mirad esta gente. Oh, ¿Veis aquí esta concentración? Estos ya, aquí cambiamos de Capricornio, nos vamos a Tauro, pero claro, seguimos en signo de tierra. Juan, ¿esto no te choca? sí. ¿Vamos a estar dominados por la tierra? Aquí he añadido algunas perlas. De poco nos extrañaría que algunos de ellos cristalicen en personalidades pseudotransgresoras. Urano, porque está en cuadratura. Ah, Pseudosolidarias. Neptuno, porque también está en cuadratura. Sabéis que esto de la solidaridad, hay mucha gente que se aprovecha de la solidaridad. En visionarios erráticos e incluso algo alucinados por una visión de la realidad muy poco real. Esta gente ahora tiene 24 años. Ah, mira, pues aquí Cíturo del Abril, bam, 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 en fin, bueno. Ya veis el armónico 1 como domina, pero mirad dónde apunta el lóbulo ahora. sí, a Marte. A Aries, Aries, sí. seguido del armónico 2, individuos contradictorios, o blanco o negro. Lo ven todo como un cuadro de escaques, como un tablero de ajedrez. Y en fin, si queréis vamos a terminando. Esta es ya la oleada del 2010. Los que nos estén escuchando, siguiendo, si conocen a alguien con fechas parecidas a las que estamos presentando, pues nos haríais un favor comunicándolo. Oh, sí. Yo ya una vez hice una especie de pesca en redes sociales
y me hablaron de alguno, y uno me chocó, este que os he citado, del trasplante de corazón. Muchas astrodinas, pues enfermedades graves en las que la vida corre riesgo. Estos son los armónicos, y en fin. Bueno, os lo dejo un momento si queréis, por quien quiera hacer alguna captura de pantalla. El artículo lo publicamos en Spica hace unos años. Y aquí tenéis ya la oleada del 2020, cuando empezó el coronavirus. ¿Os acordáis del Stellium en Capricornio? Oh, sí, se iba a acabar el mundo, sí. Sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos qué y mirad lo que pasó. Barbón la anunció Sí, es verdad. y hablaba de que, bueno, una pandemia que ahora, pues como teníamos un arsenal terapéutico muy potente, pues que no podía ser grave. Ahí se equivocó y nos llamó una vez más a la humildad, como decía Juan. No, no sabemos nada y seguimos siendo vulnerables y cada vez lo vamos a ser más. Lo que ha pasado en Valencia ya es un síntoma. Lo que está pasando con los antibióticos y las resistencias bacterianas es otro síntoma. Lo que está pasando con las enfermedades mentales es otro síntoma. Y todo eso ya es como diría la Biblia, es el signo de los tiempos. Mirad aquí armónico 8, armónico 2, en fin. Bueno, pues esto se ha acabado. Juan, ¿quieres añadir algo? No, al contrario, estoy pensando en dos temas que podemos ver en las sesiones siguientes. Por ejemplo, es que yo leí el libro, pero no lo he estudiado, lo de las ecuaciones, es decir, el Demetrio, lo que explica la astrología en base de la ciencia. Y esto, las coordenadas fotoeclípticas, las radiaciones y todo eso. No sé si quieres irte preparando otra sesión y luego lo que creo que a la gente le puede resultar muy interesante es la astrometeorología. ¿Cómo lo ves tú? Has escrito un montón de artículos. Recuerdo el Congreso de Bilbao que te compré tu libro. O sea, jolín, me despertó mucha, no solamente curiosidad, atención, ¿no? Y pienso que puede ser muy útil para la gente que nos está viendo el que puedas un poco desvelar esto de la astrometeorología a tu aire, como siempre, ¿eh? O sea, Sí, no, eso ya está preparado porque también lo he expuesto por ahí por congresos online, en tertulias y está muy elaborado y es muy ilustrativo. O sea, se ve enseguida. pues nada, Primero que no es complicado y que se puede pronosticar el tiempo tranquilamente. Lo que no domina, precisamente lo que no domina la meteorología actual, que son las rachas climáticas. O sea, yo he predicho con años de antelación las dos últimas sequías y a la vez el final, y en estas sequías los momentos en los que iba a llover. Cuando ya tienes esa seguridad, sí, todo esto, ¿cómo ha sido posible? Pues porque a través de Internet hemos podido rescatar una serie de obras que estaban muertas de risa en las bibliotecas, porque en las universidades en España, pero también en Estados Unidos, en el Reino Unido, muchos textos árabes o hebreos se han traducido a las lenguas modernas y luego porque ya llevamos muchos años de registros meteorológicos y hemos podido contrastar las doctrinas que aparecen en la literatura antigua en base a los informes meteorológicos, cuándo llovió, cuándo fue el día que más llovió en España, cuántas gotas frías ha habido, qué sequías hemos tenido, etcétera. Y ahí la interesante. meteorología está en mantillas. Por ejemplo, yo estoy seguro de que este año va a ser un año promediado, no hay sequía a la vista. Eso los climatólogos no lo pueden asegurar. Por supuesto, yo hablo en términos de probabilidades, pero a mí me parece muy probable que este año no vaya a haber problemas de agua en este país, lo cual no es poco. Ahora tenemos que buscar
puesto que con el cambio climático cada vez las sequías van a ser más duraderas y las temperaturas van a ser más altas, ir, ¿cuándo la esperamos? Pues ir previniendo y ahorrando el agua, teniendo cuidado de que viene el lobo. Sí, eso es la profecía de José al faraón, los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Que eso, Oye, pues puedes decir, pues es el tránsito de Urano por los signos, o son las semicuadraturas del C60, en fin, la pues oye, importancia del número 7. Pero claro, el número 7, estamos en numerología. Hoy tenemos que ir a la física, es decir, tenemos que ir a las ondas que tengan un periodo de 7 años. vale, pues venga, después ya vemos la agenda y cuadramos el próximo día. Muy Y para bien, mí yo creo que ya, ha sido muy interesante hoy, por sobre todo estos niños, la oleada, lo que has dicho, la oleada, me ha gustado esto. sí. Si te acuerdas cuando éramos jóvenes, éramos de la nueva ola. Sí, de la nueva ola, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, compañero, pues venga, lo dejamos aquí si te parece. Muy bien, Y, a ver, un segundo, déjame. dejo de compartir.